¿Estás buscando experimentar una transformación verdadera en tu vida? Descubre en este vídeo cómo vivir en la santificación y experimentar el poder de Dios en cada aspecto de tu ser. Prepárate para dar un paso más cerca de la santidad y experimentar una vida plena en Cristo. Bienvenidos a nuestro canal, donde hoy exploraremos el significado y la importancia de la santificación en la vida del creyente. La santificación es un proceso continuo en el cual Dios nos transforma y nos hace cada día más semejantes a Él. En este vídeo aprenderemos cómo vivir en la santificación, cultivando una relación íntima con Dios, renovando nuestra mente conforme a su voluntad y poniendo en práctica los principios bíblicos en nuestra vida diaria. Acompáñanos en este viaje de crecimiento espiritual y descubre cómo la santificación puede cambiar tu vida. La santificación según la Biblia. La santificación, según la Biblia, es el proceso por el cual Dios obra en la vida del creyente para apartarlo del pecado y conformarlo a la imagen de Cristo. Es un proceso continuo de crecimiento espiritual en el cual el Espíritu Santo transforma nuestra vida, corazón y carácter para que reflejemos la santidad y la gloria de Dios. La santificación implica una separación del pecado y una dedicación a seguir a Dios en obediencia y fidelidad. En resumen, la santificación es ser apartados para Dios, viviendo una vida santa y consagrada a Él. Vivir en la santificación según la Biblia es importante por varias razones. 1. Dios es santo. La santificación es un reflejo de la naturaleza santa de Dios. Él nos llama a ser santos porque Él mismo es santo. 1 Pedro 1 versículo 15,16. Vivir en la santificación nos acerca más a la santidad de Dios y nos permite tener una relación más cercana con Él. 2. Testimonio para el mundo. Vivir en la santificación es un testimonio poderoso para el mundo. Cuando vivimos una vida santa y apartada del pecado, mostramos al mundo el poder transformador de Dios en nuestras vidas y atraemos a otros a conocer a Cristo. 3. Crece nuestro amor por Dios. A medida que nos santificamos, nuestro amor por Dios crece y nuestra relación con Él se fortalece. La santificación nos ayuda a crecer espiritualmente y a profundizar nuestra intimidad con Dios. 4. Vida de victoria sobre el pecado. La santificación nos ayuda a vencer el pecado en nuestras vidas y a vivir una vida de victoria en Cristo. A través de la santificación, el Espíritu Santo nos capacita para resistir la tentación y vivir en obediencia a la palabra de Dios. En resumen, debemos vivir en la santificación según la Biblia porque es la voluntad de Dios para nuestras vidas, nos permite crecer espiritualmente, nos acerca más a Él, testifica de su poder transformador y nos capacita para vivir una vida de victoria sobre el pecado. ¿Cómo vivir en la santificación según la Biblia? Vivir en la santificación según la Biblia implica vivir una vida separada y apartada del pecado y estar dedicados completamente a Dios y a su voluntad. Esto implica seguir los mandamientos de Dios, practicar una vida de oración constante, leer y estudiar la Biblia regularmente, asistir a la iglesia y participar en la comunión con otros creyentes, y practicar el amor y la bondad hacia los demás. Para vivir en la santificación según la Biblia, es importante también buscar constantemente la cercanía de Dios, entregándole nuestros pensamientos, palabras y acciones a Él, y dejando que Él nos transforme a su imagen y semejanza. La santificación implica también apartarnos de todo aquello que nos aleje de Dios y de su voluntad, y buscar rectitud y pureza en todas nuestras áreas de vida. En resumen, vivir en la santificación según la Biblia implica estar en constante comunión con Dios, siguiendo su voluntad y buscando ser transformados por Él día a día. Es un proceso continuo y gradual, en el que debemos perseverar y confiar en la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Algunos tipos de regalos que podríamos recibir cuando vivimos en la santificación son: 1. La paz interior y la tranquilidad en medio de las dificultades de la vida. 2. La alegría y felicidad que proviene de vivir en comunión con Dios. 3. La fortaleza y valentía para enfrentar las pruebas y desafíos que se presentan en nuestro camino. 4. La sabiduría y discernimiento para tomar decisiones acertadas. 5. La comunión con otros creyentes que comparten nuestra fe y nos apoyan en nuestro caminar espiritual. 6. La confianza en la provisión y cuidado de Dios en todas las áreas de nuestra vida. 7. La esperanza y la seguridad de la vida eterna en la presencia de Dios.
Estos regalos son fruto de la gracia de Dios y de vivir en obediencia a sus mandamientos, lo cual nos lleva a experimentar una vida plena y abundante en Cristo. 1. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero a pesar de las dificultades que enfrentó, mantuvo su fe en Dios y vivió una vida de integridad y rectitud. A través de diversos acontecimientos, José llegó a ser gobernador de Egipto y pudo perdonar a sus hermanos por la traición que le causaron. 2. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, pero se mantuvo fiel a sus creencias y vivió una vida de oración y comunión con Dios. A pesar de enfrentar persecución y pruebas, Daniel demostró su lealtad a Dios y recibió la protección y favor divino, llegando a ocupar altos cargos en el gobierno babilónico. 3. Esther era una joven judía que fue elegida como reina de Persia y enfrentó la difícil tarea de salvar a su pueblo de la amenaza de exterminio. A pesar del peligro que enfrentaba, Esther confió en la providencia de Dios y arriesgó su vida para interceder por su pueblo, logrando su liberación. Estos personajes bíblicos vivieron en la santificación al mantener una relación íntima con Dios, obedecer su voluntad y confiar en su soberanía en medio de las adversidades. Sus vidas son un ejemplo de fidelidad y entrega a Dios, y nos enseñan la importancia de vivir en integridad y dependencia de Él en todas las circunstancias. 20 tips para vivir en la santificación según la Biblia. 1. Orar y buscar la dirección de Dios en todas las decisiones de la vida. 2. Leer y estudiar la Biblia regularmente para fortalecer la fe. 3. Mantener una relación íntima con Dios a través de la oración y la comunión. 4. Practicar la gratitud y reconocer las bendiciones que Dios ha dado. 5. Perdonar a quienes nos han hecho daño y dejar el resentimiento. 6. Vivir una vida de humildad y servicio a los demás. 7. Evitar el pecado y buscar la pureza en pensamientos y acciones. 8. Practicar la generosidad y la caridad con los menos afortunados. 9. Ser paciente y paciente en las pruebas y tribulaciones de la vida. 10. Amar a nuestros vecinos y tratar a los demás con amor y respeto. 11. Ser diligente en el trabajo y hacerlo con excelencia. 12. Evitar la envidia y la codicia y en su lugar practicar la gratitud. 13. Abstenerse de la idolatría y poner a Dios en el centro de nuestra vida. 14. Huir de la tentación y buscar la fortaleza en Dios para resistirla. 15. Mantener relaciones sanas y edificantes con los demás. 16. Practicar la obediencia a los mandamientos de Dios. 17. Ser bondadoso y compasivo con los demás en todo momento. 18. Estar constantemente en guardia contra el pecado y la tentación. 19. Buscar la paz interior y la tranquilidad en medio de las adversidades. 20. Buscar siempre la santificación como un proceso continuo de crecimiento espiritual. En resumen, vivir en la santificación implica un compromiso diario con Dios, buscando constantemente ser transformados a su imagen y semejanza. Requiere un enfoque en la pureza y la honestidad en todas nuestras acciones, pensamientos y palabras. En última instancia, vivir en la santificación nos lleva a una vida de intimidad y comunión con Dios, reflejando su amor y gracia en todo lo que hacemos.